Hola, buenas noches tengan todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jocelyn García, soy médico pediatra, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente me encuentro como adscrita al área neonatal del área del Hospital Materno Infantil Leonardo Martínez Valenzuela en San Pedro Sula, Honduras. Y pues el día de hoy nos acompaña, ¿verdad? En nuestra sesión clínica de esta semana, el licenciado Cristian Muñoz, pues quien nos hablará acerca del tema del sistema de humidificación en la incubadora para recién nacidos prematuros. Sabemos que tenemos a nivel latinoamericano una incidencia alta, ¿verdad? En cuanto a nuestros bebés prematuros, entonces el día de hoy pues se tocará este tema. Esta noche pues para poder presentar al licenciado cuento con el doctor Brian Dubón. Buenas noches, mi nombre es Brian Dubón, médico residente de 4 años de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto para mí presentarles al licenciado Cristian Emanuel Muñoz, licenciado en enfermería, especialista en docencia, maestrando en educación, enfermero del Servicio de Neonatología de Maternidad Provincial, doctora Teresita Baigorria, de San Luis, Argentina, docente de la Universidad Nacional Villa Mercedes, San Luis, Argentina, consejero de enfermería y Famiciven de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Licenciado, le damos la cordial bienvenida, ¿verdad? Y pues iniciamos. Cualquier duda y cualquier que vaya surgiendo, pues la pueden ir poniendo ahí en el chat y al final pues la vamos a resolver. Muchas gracias, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes, dependiendo del horario. Acá en Argentina son las 10 de la noche, así que ya son buenas noches. Bueno, muchas gracias a Brian, a Jocelyn y a Marlon por la presentación. El tema que ahora nos invitaron a debatir, a charlar, porque creo que esta charla o este encuentro va a ser más de debate y de tratar de resolver las dudas que hay en relación a los sistemas de humidificación en la incubadora y a todas estas preguntas que surgen al momento de instaurar la práctica de cuidado y que a veces la bibliografía no nos da tanta certeza y tanta seguridad en esas prácticas. Entonces la idea de esta presentación es generar esta instancia de debate y de aprendizaje colaborativo y en conjunto. Muy bien, los objetivos que vamos a perseguir en este encuentro son los de poder identificar los fundamentos del uso de la humedad relativa en las incubadoras para beneficios de los neonatos, poder reconocer esta importancia de por qué vamos a humidificar el ambiente del recién nacido prematuro y, como les decía recién, poder debatir sobre aquellas prácticas de cuidado en relación a la humedad relativa dentro de la incubadora para estos recién nacidos prematuros, sobre todo en estos aspectos de porcentajes iniciales, cuánto tiempo dura la terapia, qué porcentaje, cada cuánto lo debo descender, todas estas preguntas que a veces surgen en las instancias prácticas y que la bibliografía aún no nos da certezas en sus estudios. Como bien nosotros sabemos, a modo de introducción, actualmente los avances científico-tecnológicos en relación a los cuidados de los recién nacidos prematuros arrojan datos verdaderamente alentadores respecto a la sobrevida de estos recién nacidos. Asimismo, en el cuidado neonatal existen una multiplicidad de decisiones que se tienen que tomar para poder cuidar a estos bebés prematuros que nos obligan a formarnos permanentemente, que nos obligan a tener un cuidado extremadamente minucioso, detallista, y aplicar cuidados específicos, cuidados que no se aplican en otros contextos que no sean solamente los neonatales. Y uno de estos cuidados tiene que ver con la prescripción de líquidos parenterales. Cuando hablamos de prescripción de líquidos parenterales, innegociablemente tenemos que empezar a hablar de cómo evitar estas pérdidas insensibles en este bebé prematuro. Y es ahí donde empieza a jugar este rol de la humedad relativa dentro de la incubadora. Sorprendentemente, con todo el avance que hay actualmente en la neonatología, todavía hay datos limitados que permitan guiar los enfoques basados en la evidencia en lo que respecta al manejo de líquidos y de electrolitos en esta población tan vulnerable y tan específica como son los recién nacidos prematuros extremadamente pequeños. En este aspecto, el cuidado relacionado al balance hidroelectrolítico tiene
un importantísimo impacto en la mortalidad de estos recién nacidos. Por lo tanto, los cuidados que se enfocan a este balance hidroelectrolítico y a prevenir las pérdidas insensibles de agua, tienen una relevancia sumamente importante en el cuidado neonatal. Sabemos además que estos bebés prematuros tienen una inmadurez general, pero específicamente cuando hablamos del balance hidroelectrolítico, la inmadurez de su función renal y la inmadurez de las barreras cutáneas contribuyen de manera directa al deterioro de la capacidad de este recién nacido prematuro para mantener esta homeostasis tanto de sodio como de agua. ¿Bien? Y en este contexto del cuidado hidroelectrolítico del bebé prematuro, entramos en un juego en donde el bebé puede recibir líquidos de más, y esto está asociado a un altísimo riesgo de ductus de la apertura o de la continuidad de este ductus arterioso permeable, de hemorragia intraventricular, de displasia broncopulmonar, de edema pulmonar. También está asociado a enterocolitis necrotizante y también se asocia a mayor mortalidad. Sin embargo, si se dan pocos líquidos en estos bebés y su balance no es el adecuado tampoco, el bebé está expuesto a mayores eventos de deshidratación, de hipoperfusión tisular y también de mayor riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio. Hay ciertos principios importantes para poder entender este balance hidroelectrolítico, y es que los requerimientos varían sustancialmente de un niño a otro. Por eso los cuidados tienen que ser individualizados hacia cada recién nacido, y lo debemos conocer en profundidad para cuidarlo de manera individualizada. Y aún en ese mismo niño, en ese mismo recién nacido, a lo largo del tiempo estos requerimientos van a ir modificándose. Por eso, como bien les decía, la prescripción de líquidos debe ser individualizada y reevaluada de forma frecuente por el equipo médico, y nosotros como profesionales de enfermería debemos tener un registro exhaustivo de este balance hidroelectrolítico y poder también colaborar con estas prácticas de cuidados hacia el balance hidroelectrolítico en los bebés prematuros. Sabemos que existen diferentes situaciones que van a generar un impacto en este balance, como por ejemplo la modificación en la composición corporal del recién nacido, las características particulares de ese riñón neonatal prematuro y las variaciones de las pérdidas insensibles. Y es en este punto, que está pintado en rojo, en donde nosotros vamos a entrar a empezar a analizar un poco más la importancia de la humedad relativa en la incubadora de estos recién nacidos. Entonces, las pérdidas insensibles de agua nosotros las podemos definir de forma muy simple como aquellas pérdidas de agua que se producen a través de la piel o a través del sistema respiratorio y que se eliminan a través de un método de evaporación, pero que no se pueden medir, ¿no? Nosotros la diuresis, la catarsis, la podemos medir de forma objetiva, pero estas pérdidas insensibles que se dan por evaporación a través de la piel y a través de los pulmones, nosotros no las podemos medir, por eso se denominan pérdidas insensibles y tienen un altísimo impacto en este balance hidroelectrolítico en los recién nacidos. Como bien lo muestra acá la imagen, el 70% de estas pérdidas insensibles de agua se dan a través de la piel, ¿no? Es por eso que el cuidado de brindarle un entorno con humedad relativa a este bebé prematuro es un cuidado que yo diría que es innegociable, ¿no? El bebé prematuro, sobre todo los prematuros extremos, deben tener humedad relativa en su ambiente los primeros días de vida, y después, bueno, vamos en las próximas diapositivas a analizar durante cuánto tiempo y qué valores deberían tener en porcentajes de humedad relativa. Y el resto, el 30% de estas pérdidas sensibles de agua se da a través de la evaporación a nivel pulmonar o a nivel del sistema respiratorio. Por lo tanto, la humidificación de los gases a 37 grados, a 100% de humedad relativa, tiene que ser también un cuidado esencial en estos bebés prematuros para evitar este desbalance hidroelectrolítico. Estas pérdidas insensibles de agua, algunos la estiman entre 40 a 50 mililitros kilo día, es también variable, la bibliografía no se pone tampoco de acuerdo en números específicos, no se puede por ahí tampoco confiar en tablas al 100%, sino que uno debe conocer a ese recién nacido e individualizar el cuidado en base a estas pérdidas insensibles, a poder
evaluar y estimar estas pérdidas insensibles según el peso de ese recién nacido, y hay que estimarla en todo recién nacido prematuro críticamente enfermo al menos una vez por día durante los primeros 7 a 10 días. Es la recomendación de poder hacerlo una vez al día o cada 12 horas, dependiendo de los protocolos de cada servicio. Lo que no puede es el bebé pasar 3-4 días sin peso, 3-4 días sin un balance exhaustivo, que enfermería no registre hasta la mínima gota que se le administra a este recién nacido, que, bueno, que no tenga la humedad relativa. Son todas esas prácticas de cuidado cotidiano que son fundamentales para prevenir y para poder visualizar la importancia de las pérdidas insensibles de agua. Estas pérdidas insensibles responden a muchísimas variables que pueden ser fisiológicas, ambientales o también a los diferentes tratamientos que se le brinda a este recién nacido, que pueden aumentar o disminuir las necesidades de administración de líquidos en estos bebés prematuros. Igualmente, estas pérdidas insensibles pueden ser modificadas, es decir, pueden ser disminuidas por el porcentaje de humedad que se le administra, y es acá donde nosotros nos vamos a detener en profundidad, la temperatura ambiental, la permanencia, bueno, en la mesa de calor radiante o en la incubadora, si la incubadora es de simple o de doble pared, las patologías respiratorias, renales, cardíacas, el peso al nacer, el uso de fototerapia. En realidad las fototerapias, las actuales, las que son de LED, no deberían tener un alto impacto en las pérdidas de líquidos de estos recién nacidos, pero bueno, se debe tener en cuenta. Por ejemplo, también la presencia de fiebre. Son todos datos que nos van a permitir evaluar estas necesidades, estas pérdidas insensibles y por ende las necesidades de líquido. Nosotros nos vamos a detener en lo que es el porcentaje de humedad dentro de la incubadora, ¿sí? Entonces, frente a esta realidad, este aumento creciente de bebés cada vez más pequeños y además con mayor tecnología y con mayor formación y con mayor conocimiento de la fisiopatología del recién nacido prematuro, nos obliga a poder comprender esta transición y la adaptación fisiológica de estos neonatos que, vuelvo a insistir, tiene características extremadamente particulares y que no las podemos comparar con un recién nacido de término, sino que son propias de ese recién nacido prematuro extremo. Una de esas características es la piel del prematuro. Todos sabemos que la piel del prematuro es una piel inmadura, es una piel que el estrato córneo no está acabado, es un estrato córneo inmaduro, por lo tanto, este estrato córneo no puede actuar como barrera ante la pérdida de agua y del calor corporal. Por eso el recién nacido se encuentra mucho más expuesto y sus pérdidas insensibles son mucho mayores, ¿sí? A medida que esa piel va madurando, el estrato córneo se engrosa, aumenta de tamaño y ya el recién nacido empieza, la piel de este recién nacido empieza a tener esa capacidad de ser una barrera ante la pérdida de agua hacia el calor corporal y es una barrera protectora. Antes no lo es, ¿sí? Hay estudios que dicen que el recién nacido de término tiene entre 10 a 20 capas de espesor, este estrato córneo. En un recién nacido prematuro puede ser mucho menor la cantidad de capas de espesor de este estrato córneo, puede ser de 2 a 3 capas nada más, y sin embargo en el recién nacido prematuro el estrato córneo es directamente inexistente, es decir que este bebé prematuro extremo, un bebé de 28, 27, 26 semanas, 25, directamente ya casi que no tiene estrato córneo, por lo tanto todas estas funciones que debería tener la piel de protección, de barrera, no las tiene. Y por lo tanto debemos buscar todas las estrategias para, hasta que la piel madure, suplir todas estas complicaciones que implica esta piel inmadura. ¿Bien? Con respecto a esto de las pérdidas insensibles, del uso de humedad relativa para poder prevenir estas pérdidas, algo que se viene estudiando ya desde el año 1930, con su auge en la década del 50, 60, 70, por ahí fue el auge del estudio de la humedad relativa. Y fíjense, este estudio es del año 1980, y nos muestra que las pérdidas insensibles, ¿sí?, como lo muestra acá, son mayores según, a medida que va disminuyendo la edad gestacional, ¿sí?, a medida que es menor la edad gestacional, y a medida que son menos los días postnatales, esta pérdida aumenta. Es decir, que si tenemos un bebé
Mientras más prematuro y menos días de vida tenga, las pérdidas insensibles van a ser mayores. Por lo tanto, aquí radica la importancia de que en la primera semana este bebé debe estar en un ambiente de humedad relativa alta. ¿A qué porcentaje llamamos alto? No hay consenso. Lo vamos a ver en algunos estudios a continuación. Pero sí, en la primera semana es fundamental que haya una humedad relativa alta y después ir disminuyendo hasta llegar a una humedad relativa dentro de la incubadora que sea de confort. Esto se debe también a que la maduración rápida de la barrera de la piel en el recién nacido prematuro ocurre recién entre la tercera y cuarta semana de nacido. En el bebé de término, esto se da mucho antes, entre las 10, 14 días, o sea, 10 días, 2 semanas, se da esta maduración rápida de la piel. Sin embargo, en el bebé prematuro, esto se da mucho después, lógicamente, por su inmadurez. Entonces, esto también determina cuánto debería más o menos durar la terapia de la humedad relativa. Es decir, entre la tercera y cuarta semana ya hay una maduración rápida de la barrera cutánea, por lo tanto, más o menos hasta esa edad, hasta esas semanas debería tener la humedad relativa. Ustedes me van a escuchar que yo todo el tiempo les voy a decir más o menos, la bibliografía dice, porque de verdad que todavía no existen consensos al 100% sobre esta práctica. También va a depender de cada unidad, de la cantidad de incubadoras que tengan para poder ofrecer humedad relativa, de forma activa. Ahora vamos a ver los métodos. Va a depender de las dinámicas de trabajo, van a depender de la cantidad de infecciones que tengan asociadas a esta práctica. Entonces, va a depender de varios factores que son intrínsecos y propios a cada servicio. Lo que nosotros no vamos a dar son como recomendaciones generales sobre esta práctica. Entonces, esta pérdida de agua a través de la piel en un recién nacido prematuro sin humidificación puede llegar a ser, fíjense el número, 150 mililitros kilo día. Un montón, ¿sí? El bebé puede perder hasta 150 mililitros por kilo por día si no tiene humidificación, sobre todo en estos bebés prematuros. Y pueden perder hasta el 13 o más por ciento de su peso corporal durante solo el primer día de vida en una incubadora que se encuentra con una humedad relativa al 50. Y esto va a tener un impacto altísimo en el ritmo diurético, en el balance hidroelectrolítico, en el requerimiento hídrico y en el requerimiento calórico. Y recuerden que estas primeras horas de vida, estos primeros días de vida, van a definir sustancialmente, por ejemplo, el riesgo de hemorragia intraventricular y que tiene una correlación directa con la administración de líquidos y además va a tener un impacto a largo plazo en este recién nacido prematuro. ¿Cuáles son los objetivos entonces que tiene esta humedad dentro de la incubadora? Los objetivos que va a perseguir son los de poder atenuar las pérdidas transdérmicas, las pérdidas insensibles, disminuir el aporte de líquidos, ¿sí? Sobre todo entendiendo que una sobrecarga circulatoria en estos recién nacidos prematuros están asociados, como vimos anteriormente, a muchas complicaciones, a comorbilidades que van a tener un impacto a corto y a largo plazo en estos bebés, a mejorar el manejo de electrolitos en estos recién nacidos prematuros, que el desbalance se puede dar de forma muy simple, muy rápida, y que puede generar un impacto a nivel general en la salud del bebé, a estabilizar la temperatura del neonato y a mantener el peso en la primera semana de vida. Todo esto nos va a permitir la humedad y nos va a permitir lograr este famosísimo concepto que todos seguramente conocemos, que es el ambiente térmico neutro, que es este entorno o este ambiente en donde el bebé consume la menor cantidad de calorías, su gasto calórico, metabólico es el menor, ¿no? Que es muy fácil de entender el concepto desde lo teórico, pero es muy difícil de poder lograrlo en estos recién nacidos que además requieren de una atención directa y una atención continua del equipo de salud. Entonces nos encontramos con todo este desafío. Bueno, el bebé, el prematuro extremo es un desafío permanente y en lo que tiene que ver con evitar las pérdidas transdérmicas o poder tener un balance hidroelectrolítico adecuado es un desafío de todo el equipo de salud. Y entonces, nada, poder lograrlo implica brindar cuidados en detalle. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, a ver, la humedad relativa, ¿cómo afecta la temperatura?
hay mayor riesgo de infección si un bebé se encuentra en un ambiente de humedad relativa, qué porcentaje de humedad utilizo, cada cuánto lo subo, cada cuánto lo bajo, cuánto tiempo dura la terapéutica, tiene un impacto en el peso, modifica los electrolitos, puedo realizar contacto piel a piel si un bebé se encuentra dentro de una incubadora con humedad relativa. Son diferentes preguntas que nosotros nos vamos realizando en el ámbito cotidiano de trabajo, que la idea es poder responderlas o por lo menos darle un enfoque a esas preguntas ahora en las siguientes diapositivas. Con respecto a lo que es la humedad y la temperatura, sabemos que las pérdidas de calor por evaporación representan el 25% de la producción basal de calor en estos recién nacidos. Aquellos recién nacidos prematuros que se encuentran en incubadoras con humedad permiten que la disminución de la pérdida de calor por evaporación sea menor, ¿sí? Permite disminuir esta pérdida de calor por evaporación. Tanto las servocunas y las incubadoras sin humedad incrementan las pérdidas transdérmicas de agua en prematuros entre las 27 y 34 semanas de gestación. Es decir que la incubadora con humedad nos permite lograr una mejor termorregulación en el recién nacido, entendiendo que también este cuidado de poder que este bebé se encuentre en un ambiente térmico neutro y poder ofrecerle a este bebé la posibilidad de que se encuentre en una normotermia la mayor cantidad de tiempo es fundamental, porque tanto la hipotermia como la hipertermia sabemos que tiene un impacto negativo a nivel general en estos recién nacidos. El descenso de peso de los recién nacidos prematuros que permanecen en incubadora con humedad es mucho menor que aquellos que no se encuentran en ambientes con humedad o se encuentran con ambientes con baja humedad. Es decir, que la humedad también lo que permite es que la recuperación del peso de nacimiento de estos recién nacidos sea mucho más rápida. El prematuro llega a su peso de nacimiento alrededor de 6 días antes que un recién nacido que se encuentra sin humedad relativa o con humedad relativa muy baja. Y con respecto al peso, ¿sí? En un recién nacido que se encuentra en una humedad ambiental del 20%, es decir, una humedad muy baja, ¿sí? Perderá aproximadamente el 20% del peso durante el primer día de vida. Es decir, el 20% de peso lo va a perder durante el primer día de vida, teniendo esto un impacto en su balance hidroelectrolítico terrible y en su aspecto general de este recién nacido, en las primeras 24 horas. Sin embargo, si se encuentra, este estudio habla de 80%, si se encuentra en un ambiente de humedad del 80%, este peso, este 20% de pérdida de peso durante las primeras 24 horas se puede disminuir o se puede reducir a un 5%. Es decir que también la humedad relativa ayuda a que este recién nacido no pierda tanto peso o que recupere el peso de nacimiento de forma más rápida. La humedad, y bueno, con respecto a los electrolitos, sabemos que estas pérdidas insensibles que se dan en aquellos recién nacidos que no se encuentran en un ambiente con humedad relativa a un porcentaje adecuado, lo que van a hacer es desarrollar este desequilibrio hidroelectrolítico y desequilibrio nutricional, que también va a estar asociado a otros factores, como por ejemplo la inmadurez de la función renal. Entonces, estos recién nacidos prematuros que se encuentran en ambientes húmedos presentan una menor modificación en el ionograma sérico y en la orina. Y también el cuidado, el ofrecer la humedad relativa a porcentajes adecuados, evita eventos, por ejemplo, de hipotensión, eventos de hipernatremia, eventos de hiperpotasemia, o sea, que ofrece un mayor balance hidroelectrolítico en estos recién nacidos. Este es un punto que es creo que fundamental al momento de hablar de humedad relativa, que tiene que ver la terapéutica de la humedad relativa asociada a las infecciones. Frecuentemente hay muchos estudios que hablan que los reservorios de humedad se encontraban colonizados por diferentes
bacterias que lógicamente se desarrollaban de forma fácil en el agua, como la Klebsiella, Salmonella o diferentes pseudomonas. Es verdad que esto en sus inicios, cuando esto se empezó a estudiar, por el método en que se ofrecía la humedad relativa, estaba asociado a ciertas infecciones por estas bacterias que están ahí nombradas. Pero actualmente, gracias al avance científico-tecnológico que permite brindar una humidificación que es servocontrolada a través de un sistema cerrado a un porcentaje conocido, es decir, que no se ofrece una humedad desconocida, nos ofrece una humedad sin saber a qué porcentaje está programada esa humedad relativa, lo que lleva es que haya menores riesgos de infecciones en relación a los estudios anteriores que se realizaban. Vamos a ver luego los métodos, ya sea humidificación por método pasivo o activo, en donde vamos a ver cuál es el que genera o el que está asociado a menor riesgo de infecciones. Bien, bueno, justamente, esto es lo que vamos a hablar ahora. La humedad pasiva versus la humedad activa. La humidificación pasiva sabemos que consiste en generar la humedad por el pasaje de flujo de aire a través del calentamiento de agua, ¿sí? Esta palabra está en rojo para que puedan identificar cuál es el método por el cual se genera esta humidificación, a través del calentamiento de agua, a través de un calentador humidificador. ¿Sí? El flujo de aire pasa sobre un dispositivo de agua y se humidifica y después llega a este recién nacido. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de humidificación. ¿Por qué? Porque no se puede dar tasas de humedad altas, inconstantes. Muchos estudios dicen que esta humidificación no llega a ser más del 75, 70%, que no es constante, sino que va a fluctuar todo el tiempo, ¿sí? No va a ser no va a ser un nivel un porcentaje de humidificación conocido y constante, sino que va a ser fluctuante y que no vamos a saber qué porcentaje de humedad tiene ese recién nacido en su ambiente. Además, se producen aerosoles en suspensión, lo que favorece el transporte de diferentes partículas de polvo y microorganismos hacia el recién nacido. Por lo tanto, el riesgo de infección en la humidificación pasiva existe, es mucho más alto. ¿Bien? Que tiene que ver básicamente porque hay un calentamiento de agua, no hay ebullición del agua, y por toda esta suspensión de aerosoles que favorecen lo que es el transporte de diferentes partículas de polvo y microorganismos hacia el recién nacido, ¿no? Este es un gráfico simple de cómo entender cómo es la humidificación pasiva. Bueno, hay una salida de aire comprimido a través de las tubuladuras, ¿sí? Que ingresan a un humidificador y se transporta hacia el incubador a través de otra tubuladura que llega a lo que se denomina una carpa realizada entre dos plásticos, entre dos bolsas, podríamos decirlo, ¿sí? Y este extremo de la tubuladura estará en el medio de estas bolsas. La bolsa superior es íntegra, es una bolsa que está sana, podríamos decir, sin ningún tipo de modificación, mientras que la bolsa o el plástico inferior tiene ciertos orificios para que se realice el pasaje de humedad en la piel del recién nacido. Este es un sistema casero, es un sistema pasivo de humidificación que está asociado a mayores riesgos de infecciones y que, como dijimos antes, no nos permite saber exactamente el porcentaje de humedad, ni tampoco nos permite poder tener como una humidificación constante, sino que va a fluctuar y a modificarse permanentemente. Por otro lado, la humidificación activa consiste en administrar humedad con sistemas servocontrolados, que sería lo ideal. ¿Sí? Esto sería como lo ideal en ofrecer humidificación relativa o humedad relativa a los recién nacidos. En este caso existe un calefactor que calienta el agua en el depósito del incubador hasta llegar a la ebullición, es decir, más o menos a los 100 grados, ¿no? Produciendo vapor. En este caso, el riesgo de infección es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque al generarse la ebullición, se genera la destrucción de todos los microorganismos, entonces no debería generar infecciones, o está asociado a menor riesgo de infección. De hecho, hay estudios en donde se han colonizado incubadoras de forma intencional y se ha puesto la humedad relativa con método activo, sistemas servocontrolados por el método de ebullición, y luego se han hisopado nuevamente y no se han encontrado esas bacterias
en la incubadora. Por lo tanto, es un método seguro para ofrecer humedad relativa a los recién nacidos. En la revista de Fundasamin podemos encontrar, tienen un artículo de la licenciada Chatás, súper interesante sobre microclima, que habla de toda la historia y bueno, y hace esta comparación entre los métodos de humidificación pasiva y activa, y me parece como muy interesante para poder charlar entre nosotros. El método pasivo no permite la humedad constante, como les contaba recién, y el método activo es posible sobre el sistema de lazo cerrado servocontrolado, así que nos permite ofrecer una humedad constante a estos recién nacidos. Con respecto a tasas altas de humedad relativa, que es por ahí lo que se necesita en la primera semana en estos recién nacidos prematuros extremos, la humedad activa sí permite generar humedad alta hasta un 100%, lo que no quiere decir que sea lo recomendado 100%, ¿no? Sino que permite dar hasta el 100%. Sin embargo, en la humedad pasiva esto no es posible, no permite altas tasas de humedad relativa, sino que permite aproximadamente, según los estudios, entre un 70, 75, en realidad el estudio dice 74,9%, 70-75% aproximadamente de humedad relativa. Con respecto a la generación de humedad, es por calentamiento de agua, ¿sí? Como lo dijimos recién, y la humedad activa se da por ebullición, que esto no es un dato menor, sino que esto también nos ofrece mayor seguridad con respecto a las infecciones asociadas a esta práctica. Y el riesgo de infección en la humedad pasiva existe por este transporte de microorganismos o de partículas de polvo hacia el recién nacido, y en cambio en la humedad activa esto no existe este riesgo por esta ebullición, y porque además se utiliza un sistema cerrado totalmente estéril para ofrecer la humedad relativa en estos recién nacidos. Sabemos que existen diferentes incubadoras y diferentes sistemas para poder ofrecer la humedad relativa. En este caso, lo importante es poder reconocer las características de cada incubadora, poder identificar las prácticas de cuidado que cada fabricante dicen que se deben tener en base a los conectores o a los elementos que permiten ofrecer la humedad relativa. Esto es fundamental, poder conocer método de esterilización, cada cuánto se esteriliza, si son descartables, si no son descartables, cuál es el método de prevención de infecciones en base al uso de la incubadora específicamente. Por eso existen diferentes incubadoras, y esto va a depender lógicamente de la que cuenten en su unidad. Poder identificar claramente dónde están los valores, tanto programados como reales, que hay de humidificación, poder analizar y poder visualizar en conjunto con el equipo de salud cómo son las gráficas que te ofrecen las incubadoras modernas. Tienen gráficas que te permiten identificar cómo va aumentando, disminuyendo la humedad según lo que está programado, o cuánto tiempo ese bebé se encuentra en una curva adecuada de humedad relativa, ¿no? Sobre todo cuando queremos analizar algún cambio drástico que se encontró en el ionograma del recién nacido, o cuando bajó mucho de peso. Digo, son datos que nos permiten poder conocer toda esta historia del recién nacido. Para más o menos ir terminando, debemos tener algunos cuidados durante lo que es la humedad relativa, en este caso la humedad relativa activa. Debemos seleccionar el porcentaje de humedad relativa que nosotros deseamos que tenga este recién nacido. El manejo de esto debe ser un manejo estéril, se debe considerar como un sistema cerrado. Vuelvo a insistir en la importancia de conocer cada incubadora y de conocer qué elementos son los que se tienen que reesterilizar para volver a utilizar un sistema cerrado y estéril. El agua, el uso del líquido para poder generar la humidificación tiene que ser agua estéril, ¿sí? Agua estéril, y lo que se recomienda es que se utilice la bolsa lo más grande posible, por ejemplo de 2 litros, para que el recambio no sea tan frecuente, y sino que permita como una continuidad de la humedad relativa dentro de la incubadora. Un cuidado fundamental es poder utilizar incubadoras de doble pared, y al mismo tiempo que estas incubadoras tengan en las puertitas, tengan unas manguitas que permitan que cuando uno abre esas puertitas la humedad no se escape.
¿no? Esa es una práctica súper simple de cuidado, pero que es fundamental para que cuando nosotros abrimos las puertitas, la humedad no se salga por esas puertas. Y lógicamente limitar el tiempo de apertura de las puertas, sobre todo esto nos implica agrupar las prácticas de cuidado, entender también asociarlo a este concepto de protocolo de intervención mínima en estos bebés prematuros, atenderlos en conjuntos con el equipo médico, con la kinesióloga, con la fonoaudióloga, si es que corresponde. Entonces poder agrupar las prácticas de cuidado para evitar la apertura innecesaria de las puertas. Este es un estudio que es muy interesante, que tiene que ver con el cuidado de prematuros muy chiquititos, de 500 a 1500 gramos, donde muestran que cuando se abre la puerta de la incubadora, inmediatamente aumenta el potencial del calefactor para poder sobreponer esa pérdida de líquido e inmediatamente también empieza a disminuir tanto la temperatura central y periférica del recién nacido, la temperatura de aire dentro de la incubadora y también la humedad relativa empieza a disminuir, ¿sí? Y una vez que se cierra la puerta, pasa aproximadamente, en este estudio habla de casi 10 minutos para volver a recuperar tanto la temperatura de la incubadora, la temperatura central del recién nacido y también periférica, y la humedad relativa. Es decir, que imagínense que si nosotros estamos permanentemente abriendo las puertas de las incubadoras, este ciclo se va a dar a repetición y el bebé va a estar en humedad relativa menor a la necesaria durante mucho tiempo y va a tener un impacto que ya vimos, todo el impacto que tiene el desarrollo de un bebé prematuro extremo en un ambiente con humedad relativa baja, ¿sí? Utilizar la incubadora siempre en modo servocontrolado, eso es ideal, porque además esto nos va a permitir controlar lo que es la temperatura del recién nacido en base a la humedad relativa y poder modificar ya sea el modo control o modificar el porcentaje de humedad si es que es necesario. Lo ideal es no modificarlo, pero hay veces que es necesario realizar esta práctica de modificación. Es muy común la condensación dentro de la incubadora. Había una imagen que se veía ahí, que la incubadora como toda empañada, que eso es importante poder secarlo, que esa condensación no llegue al recién nacido, y evaluar lo que es la temperatura ambiental dentro del USIN. Si dentro del USIN la temperatura es muy baja, lógicamente este choque de temperaturas va a hacer que la humedad se empañe por completo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar la temperatura ambiental dentro del USIN para que no haya este contraste de temperaturas y evitar esta condensación. La primera práctica no es bajar la humedad relativa de la incubadora, sino es secar la condensación, evaluar la temperatura ambiental y, si es necesario, aumentarla para que no se produzca tanta condensación dentro de la incubadora. En el caso del recién nacido, solamente vestirlo entre comillas, con pañal, ¿sí? Para permitir que esta humedad se encuentre en toda la piel, o sea que toda la piel esté expuesta a la humedad relativa. Esta es una práctica también sugerida, que es tener disponible dentro de la misma incubadora una sábana de plástico para cubrir al recién nacido cada vez que se abran las puertas o se quiere realizar una práctica de cuidado, porque esto evitaría que el bebé tenga mayores pérdidas insensibles por la baja de la humedad relativa en la incubadora. Es importante realizar el control de peso, si el estado clínico del recién nacido lo permite, y lo ideal es también contar con balanzas que se encuentren incorporadas dentro de las mismas incubadoras para evitar tener que sacar al recién nacido y exponerlo a un ambiente frío y sin humedad. Por más que sea una práctica rápida, el impacto en el recién nacido, sobre todo en los prematuros extremos, es muy alto. Realizar las extracciones de sangre y recolección de muestra de orina, ya sea para evaluar tanto el sodio como el potasio, para evaluar si existe algún tipo de desbalance hidroelectrolítico. Realizar los registros de enfermería es fundamental, de todos los cuidados realizados, consignando lo que es el porcentaje de humedad y todo el balance de ingresos y egresos, que es fundamental. El descenso se tiene que iniciar de forma paulatina, que ahora vamos a hablar sobre eso, y debemos esterilizar todos los conectores
que depende el tipo de incubadora, los conectores o reservorios de agua, para volver a utilizarlo si es que el sistema así lo permite, y que esté de forma estéril para poder utilizarlo para el siguiente recién nacido. Debemos recordar que estos sistemas se deben tratar como un sistema cerrado, por lo tanto tiene que ser con guantes estériles y el sistema tiene que ser esterilizado para un próximo uso. Con respecto al contacto piel a piel y a la humedad, hay estudios que aseguran que el contacto piel a piel en los recién nacidos prematuros que se encuentran con un ambiente de humedad relativa está aconsejado. Es decir, que durante este contacto piel a piel, la conducción de calor, o sea, el contacto piel a piel, no el tenerlo en brazos o en nuca, sino el verdadero contacto piel a piel, hace que la conducción de calor, ya sea de la mamá o del papá, hacia el recién nacido, sea lo suficientemente alta para compensar ese aumento de pérdida de calor por evaporación y por convección. Lo que sí se recomienda es que cuando se coloque al recién nacido en el pecho, ya sea de la mamá, del papá o del cuidador principal, se pueda colocar una manta de plástico por encima, ¿sí? Puede tener la faja, y por encima, o sea, tocando la piel del bebé, unas sábanas de plástico, para evitar estas pequeñas pérdidas insensibles de agua que se puede dar por no estar en ese ambiente térmico neutro, o en ese ambiente con humedad. A ver, es verdad que puede presentarse una pequeña pérdida unas pequeñas pérdidas insensibles, puede aumentar esas pérdidas insensibles, pero no deberían afectar al equilibrio hidroelectrolítico de este recién nacido, y también sabemos que los beneficios del contacto piel a piel en estos recién nacidos es muy alto, por lo tanto, esto no deja de ser una práctica segura en los recién nacidos extremadamente prematuros. Y en este punto no debo dejar de hablar sobre uno de los cuidados que expusieron desde Fundación NE, Neurología Neonatal, del doctor García Alix, que habla de que durante las primeras 72 horas de vida de aquellos recién nacidos prematuros menores de 28 semanas, lo ideal es que si se hace algún tipo de contacto piel a piel sea extremadamente cuidadoso y que no sea el contacto piel a piel tradicional. En realidad hay veces que como que no le aconsejan las primeras 72 horas de vida por el altísimo riesgo de hemorragia intraventricular por la modificación del flujo cerebral, ¿sí? Cuando el bebé lo ponemos en contacto piel a piel, ese bebé tiene que lateralizar la cabeza y hay una modificación en el flujo cerebral que puede aumentar el riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces, las primeras 72 horas en los bebés menores de 28 semanas es algo que se tiene que evaluar. Algunos sugieren que el contacto piel a piel sea no en la forma tradicional, sino más bien en una posición de UPA, ¿no? En donde la cabecita quede en línea hacia la línea media o en posición neutra, y esté en contacto igual piel a piel con su mamá, con su papá o con su cuidador principal. Pero esto solamente en las primeras 72 horas de los menores de 28 semanas. Es algo que es la tendencia para prevenir las hemorragias intraventriculares. ¿Bien? Pero bueno, ese es como un cuidado aparte en base a lo que tiene que ver con la humedad. Si el bebé se encuentra con humedad, puede tener contacto piel a piel con su mamá, con su papá o con su cuidador principal, porque no afectaría en el equilibrio de líquidos de este recién nacido. Ahora bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué porcentajes iniciamos? ¿Con qué porcentaje iniciamos? ¿Durante cuántos días? Bueno, es algo que vamos a tratar de comprender en las siguientes diapositivas. Hay muchos estudios desde hace varios años que evaluaron cuáles son las prácticas de cuidado en base a la humidificación o a la humedad relativa en las incubadoras, y todos llegan a una misma conclusión, y es que existe una amplia variación en las prácticas de humidificación entre las diferentes USIN, lo que refleja una escasez de evidencia de investigación. Hace falta muchas más investigaciones en profundidad, con diseños metodológicos un poco más profundos y más complejos, para poder definir esto. Bien, la mayoría de las investigaciones llegan a esta conclusión, de que hay mucha variación en las prácticas de cuidado. Y así ustedes van a encontrar un montón de gráficas o un montón de protocolos con estas tablas que hablan de edad gestacional, de días de vida,
de porcentajes, ¿no? Esto lo pueden encontrar en diferentes protocolos, en diferentes secciones de libros neonatales, y en realidad no es que uno esté bien y el otro esté mal, fíjense que hay mucha diferencia, ¿sí? Por ejemplo, este es de Fundasamin, y habla a las 23, 26 semanas, una humedad de 85% durante los primeros 7 días, y en este gráfico, creo que es de Siben, habla del 90 al 100%, o sea, hay mucha variación, y todo va a depender del año también en el que surgieron estos gráficos. Van a encontrar un montón, yo puse algunos nada más acá, pero van a encontrar un montón. Uno de los últimos estudios, que está realizado por la doctora Glass, que es un estudio de una tesis doctoral súper extenso, ella lo que habla, hace un análisis, una revisión sistémica sobre estos porcentajes de la humedad, de los niveles o porcentajes de humedad relativa en las incubadoras para recién nacidos prematuros. Y ella llega a la conclusión de que durante la primera semana de vida la humedad tiene que estar entre 60 a 70%. En la realidad práctica, y esto lo charlamos mucho con María Teresa Montes Buenos, que es consejera de enfermería de Siben, ella por ahí en la práctica recomienda humedades, la primera semana humedades un poco más altas, es decir, una humedad de 75, 80, como mucho 85%, pero un poco más alta la humedad, ¿sí? En la primera semana de vida, ¿se acuerdan del gráfico que vimos al principio? Que a menor edad gestacional y a menor cantidad de días postnatales, es mayor la pérdida transdérmica de agua. Entonces, la humedad en la primera semana de vida tiene que ser alta. En la segunda semana de vida puede estar entre un 50, 60, 60, 70%, y en la tercera semana de vida ya sí una humedad confort. Esto también va a depender de la cantidad de incubadoras que cada unidad tenga. Hay veces que es necesario ofrecerle humedad relativa a un recién nacido prematuro que de menor edad gestacional que nació hoy, y entonces ahí entra en juego también las características y los recursos de cada una de las unidades. Pero básicamente la recomendación son las 2 primeras semanas de vida mantener una humedad relativamente elevada, ¿sí? La primera semana lo más alto, la segunda semana ir disminuyendo de 5%, 10%, y la tercera semana sí ya mantenerlo al recién nacido con una humedad confort. Hay otros estudios que hablan de que puede, que la humedad confort puede estar hasta que el recién nacido cumpla las 32 semanas de edad gestacional, postnatal, que es como el momento en el que la piel ya se encuentra casi por completo desarrollada, entonces no haría más falta la humedad. Pero bueno, vuelvo a insistir que esto va a depender de cada una de las unidades. Otra de las prácticas que sugiere algunas bibliografías, no todas, es que al finalizar la terapia de humedad relativa, se cambie de incubadora, ¿sí? Se realice un cambio de incubadora y se realice todo lo que es la desinfección de esa incubadora que estuvo con humedad relativa. Eso no es una recomendación general, sino que es la recomendación de algunas de las bibliografías. ¿Bien? Entonces, para finalizar, algunas conclusiones. La formación de la barrera cutánea y la maduración del estrato córneo están casi completas, las 32 semanas de edad gestacional, es decir, que esto nos muestra como una idea hasta qué edad gestacional postnatal debería el recién nacido tener la humedad relativa. La humedad alta se sugiere solo en la primera semana de vida, relativamente alta en la segunda semana, y luego humedad confort. Los porcentajes, como vimos en el cuadro anterior, pueden variar, depende de la unidad y también de las prácticas de cuidado de cada unidad, pero esas son las recomendaciones generales. Los prematuros sin humedad tienen una mayor morbimortalidad, por eso vuelvo a insistir que la práctica de humedad relativa en las incubadoras es una práctica que debe ser innegociable para estos recién nacidos. La humedad relativa mejora lo que es el manejo hídrico, la estabilidad térmica, el balance hidroelectrolítico y disminuye las pérdidas insensibles de agua, que estos son prácticas de cuidado, sobre todo en la primera semana o en las primeras 2 semanas de vida, sumamente importante para los recién nacidos. Y para finalizar, volver a insistir que el contacto piel a piel es seguro en los recién nacidos prematuros, aún con humedad relativa, ya que la pequeña pérdida
y sensibles de agua que se ven aumentadas por este contacto piel a piel, no van a tener un impacto en el balance hidroelectrolítico, pero sí va a tener muchísimos beneficios que ya todos conocemos lo que implica el contacto piel a piel, beneficios de índole fisiológico y afectivos para ese recién nacido. Esa es alguna de la bibliografía que se utilizó, que me pareció como interesante poder ponerlo, por si le quieren sacar una fotocaptura y poder comparar también la información que estuvimos hablando. Y para finalizar, invitarlos al Congreso Anual de CIBEN, que se va a realizar este año en Mar del Plata, Argentina, los días 28, 29 y 30 de noviembre del 2023. Así que están todos invitados, hay una lista extensa de invitados internacionales y nacionales, y bueno, están todos invitados también a poder conocer Mar del Plata, que es una ciudad muy linda de acá de Argentina. Así que muchas gracias, y bueno, quedo a disposición si hay algún tipo de consulta. Muchas gracias, licenciado Cristian, por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Pues la verdad es que, como lo mencionamos al inicio de la plática, hay un porcentaje elevadísimo, ¿verdad?, de lo que son los prematuros a nivel de Latinoamérica. Entonces, para nosotros, el poder contar con sus conocimientos, ¿verdad?, pues es fundamental. No sé si hay alguna pregunta que tengamos para poderla discutir, ¿verdad? Entonces está abierta, la podemos hacer por medio del chat y con gusto pues aquí el licenciado la podría despejar. Sí me gustaría agregar algo que creo que no lo dije, que lo que sí no está recomendado es iniciar con humedades relativas del 100%, que antes era como una práctica muy común, al 100%, o sea, humedad lo máximo, no está recomendado porque sí se asocia a mayor riesgo de infección. ¿Sí? Eso sí es importante poder tenerlo en cuenta. Vamos a ver si por Facebook Live tenemos alguna pregunta, parece que no. Vamos a ver, hay una pregunta, dice: hola, buenas noches, de Carmen García. Si un recién nacido prematuro con pesos extremadamente bajos durante su primera semana de vida presentó picos febriles, ¿qué se recomienda bajar primero, la humedad o la temperatura del aire? Bien, lo ideal es que, como dijimos antes, que esté en un modo servo controlado. Y en ese caso deberíamos primero ver si el sensor no se despegó, que es algo que puede pasar, sobre todo en ambientes con humedad. Las cintas se suelen despegar o perder su capacidad de adhesión muy rápido. En ese caso, comprobar que funcione bien, que el sensor esté funcionando de forma correcta. Los sensores por ahí pierden la capacidad de captar la temperatura correcta del recién nacido. Y una vez que, bueno, que evaluemos todo eso, se puede llegar a bajar la humedad relativa, pero controlando la temperatura permanente cada 15, 20, 30 minutos de ese recién nacido, y apenas podamos volver a subir esa humedad relativa. Bien, eso también es como un juego un tanto artesanal de poder identificar si la hipertermia tiene que ver con la incubadora, si es una hipertermia iatrogénica porque se disparó la incubadora porque no está funcionando el sensor o porque el sensor se despegó, o también tenemos que ver si no es una fiebre asociada a algún proceso infeccioso en estos recién nacidos, por ejemplo. Pero bueno, la humedad en ese caso sería como tratar de no tocarla, pero bueno, si es necesario, por ahí bajar lo menos posible e ir controlando y poder subirla nuevamente apenas el bebé esté normotérmico. Muy bien, tenemos otra pregunta. En algunas incubadoras se ponen sustancias como el ácido acético como antipseudomónico. ¿Se aplica a las modernas o con mantener el sistema cerrado es suficiente? No, en realidad si uno manipula el sistema cerrado Creo y que se cortó estéril, un poco no deberíamos agregar absolutamente nada al agua, ¿sí? A la conexión inestable. No sé si ahí me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Perdón. Les decía que si nosotros manipulamos todo el sistema de conexión, las tubuladuras, todo lo que se necesita para ofrecer humedad relativa, y a eso y utilizamos agua destilada estéril, ¿sí? No deberíamos agregarle ningún tipo de elemento extra
ningún tipo de sustancia, ¿no? Porque este sistema va a ser todo estéril, ¿sí? Si nosotros, bueno, nada, si no lo manipulamos de forma correcta, si no utilizamos elementos esterilizados, estériles, o no utilizamos guantes estériles para armarlo, y bueno, y no tenemos los cuidados necesarios, lógicamente el riesgo de infección va a aumentar. Pero en los sistemas modernos no se debería agregar ningún tipo de elemento extra. Muy bien, creo que ya no hay ninguna otra pregunta, tampoco en Facebook. Hay pocas preguntas, hay dos opciones. O se entendió todo o no se entendió nada. Se entendió todo, por supuesto que sí. Porque en realidad siempre que me toca hablar de este tema, de verdad que vuelvo a buscar, de hecho yo le pedí a Marlon más tiempo para buscar más información, y todas más o menos nos llegan a una conclusión que uno pueda decir, bueno, esto es lo recomendado. Hay como mucha variabilidad en las prácticas, de hecho los estudios lo dicen, y genera bastante confusión. Por eso estas recomendaciones son como generales y los porcentajes también son generales. Pero lo que quede claro es no 100% de humedad, eso tiene que quedar claro. Dice, en mi unidad de trabajo, cada 24 horas se realiza el lavado de la cámara de agua reservado. ¿Es válido realizarlo? Bien, debería ver, o sea, deberíamos conocer el tipo de incubadora, qué incubadora es y cuáles son las recomendaciones del fabricante. Si ustedes lo realizan, o sea, me parece que es una práctica válida, siempre y cuando esté avalada por el Comité de Control de Infecciones, no tengan altísimas infecciones dentro de la unidad asociada a la práctica de la humedad relativa, y sea la recomendación del fabricante, está perfecto. Está perfecto para que lo hagan. Digo, no sabría cuál es la incubadora que ustedes utilizan. Bien, creo que eso es todo en preguntas. Muy bien. Ok, Igual yo dejé mi mail por si quieren por ahí que les envíe los papers, los PDF que utilizamos para esta presentación. No, me pueden escribir, no hay ningún problema. muchísimas gracias, lo vamos a compartir, doctor. Y nuevamente, pues, perdón, licenciado, agradecerle, ¿verdad? Por la oportunidad, ¿verdad? De compartir sus conocimientos con nosotros. Vamos a ver los avisos pendientes que tenemos. Bueno, Perfecto. gracias, licenciado. Muy interesante. Gracias a ustedes y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten. Y nos vemos en Mar del Plata para el Congreso de CIBEN. Sí. Hasta Bueno, luego. muchas gracias, licenciado. Así Muchas recordando gracias. nuevamente, como dijo, ¿verdad? El Congreso Internacional de Neonatología de CIDEN, este 28, 29 y 30 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. Y recordarles también la próxima charla, el jueves 19 de octubre, como tema, método de Catona Harmonic, una alternativa de neonatos con el riesgo neurológico, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y nos despedimos y los esperamos, pues, la próxima semana. Muchas gracias, licenciado, nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Hasta luego.